Bienvenidos a todos, hoy vamos a aprender a manejar nuestra paleta de color, los gradientes de color y la segunda parte de nuestro bote de relleno en Promotion NG. Lo primero que tenemos que saber es que nuestra paleta de color en Promotion NG es una paleta de color indexada. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, utilizo este azul para dibujar en pantalla, si yo modifico este color de esta celda, directamente va a afectar a lo que esté dibujado con ella. Algo que en la práctica a la hora de dibujar no supone ningún cambio, simplemente pues es algo que tenemos que tener en cuenta. Para crear un nuevo color nos tendríamos que ir a cualquier de nuestros espacios libres, que son todos estos que están en negro. Por ejemplo, aquí le daría un doble clic y selecciono y busco el color que me guste y le doy a OK. A lo mejor ustedes, aquí al darle a doble clic, vuestra previsualización de vuestra ventana no es exactamente igual que la mía. Esto viene dado por el color depth, que como vimos en nuestra creación de un proyecto nuevo, va a afectar al número de variaciones que posee un color, que habíamos dicho que era en RGB, en rojo, verde y azul. Si queremos ver cómo está esta configuración o modificarla, nos vendríamos aquí a la pestaña de color, Modify Channel Bit Depth, y aquí vemos cuántos bits hay seleccionado por canal. Vamos a reducirlo para ver qué pasa. Vamos a ponerlo en 3, OK. Y ahora le voy a volver a dar doble clic y vemos como ahora la cantidad de opciones de colores que tengo para elegir se ha reducido a como estaba antes. Vamos a ver qué tenemos en esta ventana. Aquí en este recuadro superior tenemos la previsualización donde podemos ver los colores, que podemos hacerlo aquí en este apartado que dice en Square, viendo una rueda en colores RGB, rojo, verde y azul, viéndolo en una rueda de colores de rojo, amarillo y azul, o verlo en LCH, Luminance, Chroma and Hue. En la práctica da igual donde seleccionemos un color, que en cualquiera de ellos lo podemos conseguir. Estos son simplemente referencias y herramientas que tenemos para trabajar nuestros colores y cómo queremos verlos. El RGB sería la típica y la que se utiliza comúnmente. En R y B sería en modo tradicional. Esta es una paleta de color que se enseña en las artes plásticas, y en LCH es un espacio de color diseñado para representar los colores de una manera más similar a como los percibe el ojo humano. Así que para gusto los colores, y nunca mejor dicho. A mí personalmente me gusta siempre tenerla así en Square. Y aquí a la derecha tenemos una previsualización del color inicial que teníamos y el color que tenemos seleccionado ahora, ¿vale? Recordad que venimos de una celda que estaba en negro. A la derecha un espacio donde yo puedo ir almacenando y guardando colores. Simplemente yo selecciono un color y le doy con el clic derecho y se queda almacenado directamente en estas casillas. Y si le doy con el clic izquierdo me voy directamente al color que tenga seleccionado en una de estas casillas. Justo abajo, ¿qué tenemos? Pues nada, más herramientas para buscar el color que nosotros deseamos, ¿vale? Algunos se preguntará por qué tenemos tantas herramientas que pueden alcanzar el mismo resultado, y es básicamente porque, bueno, cada uno tenemos nuestras manías o nuestras formas de trabajar que nos gustan más. Así que simplemente son opciones que tenemos. Y continuando un poco más abajo tenemos el Web Color Code. Esto es un código que se le asigna a cada color y es muy práctico, por ejemplo, si estamos trabajando con un cliente o entre distintos programas de dibujos distintos y queremos asegurarnos que todos estamos trabajando con el mismo color, pues yo puedo escribir aquí el color directamente con su código. Continuamos hacia abajo y a lo mejor ustedes no podéis ver esta ventana porque no las tenéis seleccionadas. Vamos a ver la de Harmony, vamos a seleccionar un color que nos dé aquí mayor variedad. Y esto de armonía simplemente son algunas referencias que nos da directamente Promotion para crear nuestras paletas de color
y la verdad yo que no soy un experto en paletas de color, pues es una herramienta que me gusta mucho ver. Vamos a cambiar aquí a la rueda de RGB porque se va a entender mucho mejor. En el primer espacio vamos a encontrar el color que tenemos seleccionado y su color complementario que corresponde al color opuesto en la rueda. Los colores análogos, que serían los que están a derecha e izquierda del color seleccionado. Split complementario, que corresponde a los colores análogos a nuestro color complementario. Y estos tres a continuación, pues es muy curioso, simplemente te da como si formamos aquí un triángulo, qué colores serían los que están en sus vértices, si formamos un rectángulo o un cuadrado. Si le damos al triángulo, vemos cómo se va cambiando y forma ahí la forma de un triángulo, la de un rectángulo y un cuadrado, que sería pues así si hiciésemos una cruz. Un poquito más abajo tendríamos una escala respecto al color que tenemos seleccionada en luminancia, en saturación o en su matiz. Y si le damos a esta ventana, vemos que podemos hacer una escala de colores pasando por el centro por el que tenemos seleccionado actualmente. Para ello yo seleccionaría aquí, por ejemplo, a la izquierda, editaría el color por el que quiero que empiece, pasa por el color que tenemos seleccionado y va a terminar en este azul. Y vemos cómo se nos forma esta escala de colores automáticamente. Un poquito más abajo tendríamos para seleccionar la opacidad con la que queramos que se haga esta transición, a derecha e izquierda. ¿Cómo quiero que sea el degradado? Si con pocos pasos o con muchos pasos. Y después, ¿qué rueda de color es la que quiero que utilice para crear estos degradados? Que si vamos cambiando, vemos cómo vamos teniendo distintas variaciones. Y por último, una de las herramientas que más vamos a utilizar, que es la de Pick Up From Screen. Yo puedo activar aquí esta herramienta, buscar cualquier color de la pantalla y seleccionarlo rápidamente. O podría seleccionarlo también del dibujo que tengo en curso para buscar una variación de este color, ¿no? Y para terminar le damos a OK. OK, vamos a volver a abrir nuestro editor de color. Seleccionamos uno así que tenga bastante variedad. Y alguno preguntará, oye, ¿no hay una forma de copiar estos colores y meterlos directamente en mi paleta y que no se haga de uno en uno? Pues por supuesto que sí, simplemente, por ejemplo, le daría botón derecho, Copy Colors, OK, y ahora aquí me tendría que venir a la pestaña de edición, a la pestaña de Select and Drag Color y en función, pegar. Y vemos cómo acaba de aparecer aquí nuestro degradado de colores, el cual yo puedo arrastrar y moverlos para que no esté encima de los que ya tenía anteriormente. Y por último le daría a confirmar. ¡Qué maravilla! Ok, y antes de ver todas estas pestañitas, vamos a volver atrás y vamos a ver unos atajos de edición rápida. El primero sería, teniendo seleccionado un color y presiono la tecla C, me habilita duplicar rápidamente el color que esté seleccionado en el lugar de destino que yo clique. El siguiente sería para organizar mis colores, si presiono la tecla S con este azul seleccionado, por ejemplo sobre este verde, y le hacemos clic, vemos cómo han alternado su posición. Y el tercero, y que vais a utilizar muchísimo, es con la tecla R. Si yo tengo seleccionado este verde y me voy hasta este azul, directamente se me va a crear un degradado de colores en RGB. Y la verdad que con estos tres atajos de teclado prácticamente podéis manejar vuestra paleta de color sin tener que saber mucho más. De acuerdo, he abierto el background que estoy dibujando para la aventura gráfica de Oscar que estoy creando y vamos a ver la pantalla de edición. Dentro de Edit, en las dos primeras pestañas, vamos a encontrar, como ya hemos visto anteriormente, en la selección de un color,
vemos que aquí también podríamos seleccionar y modificar cualquier color de nuestra paleta de color. Voy a hacer Control Z porque no quiero modificar el color que había elegido. Si continuamos más a la derecha, ya entramos en el modo de edición de la paleta de color, que básicamente en estas 3 primeras casillas nos dice cómo podemos seleccionar estas ventanas. Podemos seleccionarlas de una en una, que si presionamos la tecla Control podemos seleccionar varias casillas, o si presionamos una y la tecla Shift podríamos seleccionar un rango de colores que esté entre nuestra selección. Continuando con el de la derecha, directamente me habilita la opción de poder seleccionar una línea dentro de mi paleta de color, y la que yo comúnmente siempre tengo activa, que es esta, que me deja una cuadrícula de selección de color. Siguiendo más hacia la derecha, tendríamos cómo queremos que sean afectados estos colores una vez seleccionados. Yo, por ejemplo, en la primera podría mover un color y hasta que no le dé a este check no me va a dejar moverlo. Esto es un poquito engorroso, vamos a hacer Control Z. Y lo más cómodo es en este desplegable que tenemos aquí arriba, marcar este Auto Commit Movement. De tal forma que ahora, si yo vuelvo a moverlo, automáticamente le dice al programa que, oye, que sí, que lo quiero mover y que no quiero que me lo pregunte por seguridad. En la siguiente opción tendríamos cómo duplicar un color. Por ejemplo, este lo vuelvo a retornar aquí y vemos cómo se queda la celda con el mismo color. La siguiente sería para alternar la posición entre dos colores. Por ejemplo, entre este, si yo lo muevo aquí a este amarillo, vemos cómo el color donde yo lo deposite va a tomar el color anterior, la casilla. Hago Control Z. Y la última va a mover todos los colores y los va a reorganizar en función a donde yo suelte este color. Si yo lo desplazo, vemos cómo se van moviendo todos los colores, porque se están reordenando en función a donde yo desplace este color. Y como veis, mi dibujo parece que se ha vuelto un poco loco, y es por lo que hablamos de un principio, que es una paleta de colores indexada. Por tanto, cada color tiene como una localización geográfica, y si yo los desplazo va a afectar a todos los colores de mi dibujo, porque todos estos colores se han desplazado de su posición original. Hago Control Z y aprovechamos que ha pasado esto para ver otro aspecto de nuestro desplegable, que es este Apply Color Movement to Pixel. De tal forma que si yo ahora, por ejemplo, selecciono un color de la pantalla con la tecla Control, se activa el selector de color de pantalla. Si yo selecciono este color que acaba de aparecer marcado y lo desplazo, vemos cómo se vuelve loco, pero si lo suelto, automáticamente este color se ha cambiado de celda, ha cambiado sus coordenadas y no ha afectado a mi dibujo. Así que estas son dos opciones que yo siempre suelo tener activadas en mis dibujos. Y ya vamos a aprovechar para ver las otras dos opciones que hay, la de Select Paint Color Edit Move Area. Esta también es muy importante tenerla seleccionada para mi gusto, porque yo, por ejemplo, estoy trabajando, voy a hacer un momento Control Z para restablecer mi paleta de color. Muchas veces yo estoy aquí trabajando, ¿no? Y estoy dibujando y a veces he cambiado aquí para editar, mover un color o para hacer alguna cosa. Y he querido volver a dibujar y he seleccionado otro y digo, ¿qué está pasando? No me cambia el color, y es simplemente porque estoy en la pestaña de edición y tengo que volver a Select, y ahora sí puedo volver a dibujar cambiando otro color. Esto es un poco engorroso, así que lo que tenéis que hacer es activar esta pestaña de Select Paint Color Edit Move Area, de tal forma que ahora si yo selecciono aquí un color, automáticamente se va a cambiar el color con el que estoy dibujando sin tener que estar alternando entre las distintas pestañas. Control Z. Y la última opción que tenemos aquí es la de Auto Active Color Edit. Esto lo que va a hacer
si me voy aquí a mi pestaña de selección, es que si yo selecciono un color, automáticamente se me va a habilitar esta casilla para yo poder modificar el color escribiendo su código de color. Volvemos a la pestaña de edición y vamos a ver las que tenemos aquí abajo. En el primer espacio me dice que me marque los colores que no estoy usando en la imagen o en la animación. Si le doy clic, vemos cómo aparecen estas rayitas y me marca los colores que no se están utilizando. Y en la de la derecha lo que va a hacer es seleccionármelo. No solo marcarlo, sino activar también el modo de edición para que yo pueda moverlos o hacer lo que yo quiera. Seguimos un poquito más a la derecha y empezamos a ver ya algunas opciones que también las podemos encontrar aquí dentro de funciones. La primera opción dentro de una misma fila me permitiría la opción de invertir su orden. La segunda opción me transformaría todos los colores seleccionados en una escala de grises. La tercera opción sería como para resetearlos y volverlos a colocar en negro. Y la cuarta opción me invertiría los colores que estén seleccionados. Y continuando más a la derecha tenemos las herramientas maravillosas que hemos visto antes de hacer una rampa de color. Por ejemplo, yo desde este naranja puedo crear aquí un color nuevo, voy a poner un azul y si selecciono todo este espacio y le doy a la tecla R o presiono aquí, me hace una rampa de color en RGB, o si le doy a Shift más R o a este botón de aquí, me haría una rampa de colores en HSL. Vamos a volver a este proyecto. Esta verdaderamente es la forma que yo habitualmente utilizo para crear mis paletas de color. Partiría de ningún color y ahora básicamente iría seleccionando los colores que quiero. Si os pasa esto de que están todas las casillas seleccionadas y no las queréis ver, venid aquí a función y le dais a Select None o Control D. Yo iría creando, por ejemplo, los colores principales con los que quiero trabajar. Vamos a hacerlo con 3 para no extenderme mucho. Y ahora normalmente me suelo venir arriba y de un color hago pick up, este azul, y digo, vale, por aquí en oscuro, por aquí abajo, selecciono una variación en claro y ahora lo selecciono y le doy a la R y voy creando mi paleta de color. Y así es como suelo crear mis paletas de color y si veis, este es el proceso que he seguido en la paleta de color general del videojuego que estoy dibujando. Ok, y por ver algunas opciones, aquí dentro de funciones, destacaría por ejemplo esta de Sort que sirve para organizar nuestros colores. Yo por ejemplo puedo seleccionar todos mis colores, función, y decir que me la organice por saturación. Y vemos cómo se ha variado todos los colores. Recordar, esto por ejemplo sería una auténtica liada si yo no tengo seleccionado esto de Apply Color Movement to Pixel y ahora le doy a función Sort by Saturation, vemos que mi dibujo se ha ido a la basura literalmente. Así que tenerla activada esa opción os va a gustar. Y las otras dos opciones que vamos a ver sería por ejemplo esta de Remove Duplicate Color, que es para borrar colores que estén duplicados y me dice, oye, ¿cómo quieres que lo hagamos? Pues quiero que el color que esté duplicado se ponga en negro. Y vemos, hago control D, y vemos cómo han desaparecido algunos colores que tengo duplicados. Cosa que de momento a mí no me importa porque los tengo organizados en sus filas y no me importa que haya algunos duplicados. O decir, por ejemplo, en Compact, lo que va a hacer es que va a eliminar esos colores y va a reorganizar todos los colores para que no queden espacios negros en medio. Si le doy, vemos cómo todo se ha movido y se me ha ordenado mi paleta de color tan bonita.
Hago control Z. Ok, vamos a continuar viendo nuestra siguiente pestaña, que esta es una de las que yo verdaderamente sí que utilizo en ciertas ocasiones y la utilizaría para hacer un balance de color general de mi dibujo. Vamos a acercarnos un poco para verlo mejor, y esto lo podría hacer ajustando el matiz de mi dibujo, la saturación, la luminosidad y el contraste. Aquí le podemos dar a confirmar o resetearlo. Voy a hacer un reset. Y la verdad que lo suelo utilizar en eso, en ilustraciones que sean separadas. Por ejemplo, en este proyecto que es de un videojuego completo, que todo tiene la misma paleta de color, no lo utilizaría. Pero por ejemplo sí que podríamos buscar, a ver, no sé. Y por ejemplo vamos a probar en este proyecto, yo que tiendo a tener los colores muy poco saturados, vamos a ver cómo quedaría con un aspecto un poquito más marcado. Subimos contraste, saturación y ahí tendríamos un ajuste rápido de color de todo nuestro dibujo. Y la última pestaña de todas que vamos a ver aquí, voy a dar aquí a reset. Esta última pestaña nos sirve para proteger colores de nuestro dibujo en los que no queremos dibujar encima. Vamos a verlo rápidamente. Por ejemplo, aquí en la oficina yo me vendría, haría clic y vemos que ha aparecido todo este delineado. Si yo, por ejemplo, ahora cojo un color e intento dibujar, vemos cómo no me lo permite y me respeta ese color que he marcado. O por el contrario, si yo me vengo a esta pestaña, lo podría invertir la selección y ahora se protegen todos los colores menos este y yo podría dibujar cómodamente sobre la fachada sin afectar al resto del dibujo. Hago control Z y vamos a ver este último checkpoint. Para ello voy a abrir un proyecto nuevo y vemos que yo, por ejemplo, si dibujo este amarillo en esta zona, voy a añadir con el botón derecho un frame vacío y ahora dibujo en esta otra zona. Ok, y con el Auto Adapt Stencil quiere decir que si yo cambio de un frame a otro, se va a quedar protegido todas estas zonas que estén dibujadas con este amarillo independientemente donde estén en mi dibujo. Si yo las quito y por ejemplo voy a coger el color azul, yo ahora mismo veo que no puedo dibujar aquí sobre el color amarillo, pero si yo cambio al frame 1, vemos cómo esa zona no se ha adaptado a la nueva posición del color amarillo, por tanto puedo dibujar encima. Y esta tolerancia que tenemos aquí es simplemente pues para decir, oye, ¿cuántos colores quiero que se vean afectados o protegidos? Por ejemplo, yo aquí le doy al naranja y solo me afecta el naranja. Vamos a borrarlos todos para verlo bien. Yo en este momento, si selecciono el naranja, solo se protege el naranja, pero si subo la tolerancia, debería afectar esta protección de color a los colores que sean parecidos al color seleccionado. Por tanto, aquí en este naranja, si yo le doy, vemos que no va a afectar a otros colores porque no hay una gama de colores que se pueda ver afectado parecido a este naranja. Pero si, por ejemplo, me voy a esta paleta de color y le doy a este verde, vemos cómo no solo se ha visto afectado este verde, sino los colores más cercanos. Y directamente vamos a pasar a cómo utilizar nuestro gradiente de color. Recordamos que yo selecciono y hago, por ejemplo, Shift R. Y ahora si yo quiero transformar cualquiera de estos colores, de estas variaciones de colores, en un gradiente de color, que está aquí su menú, lo más cómodo es que yo seleccione de principio a fin y presione la tecla Q. Y vemos cómo se habilita esta ventana, que antes de explicarla simplemente le voy a dar aquí a OK. Vemos cómo se ha puesto aquí. ¿Y recordáis las partes que nos saltamos de nuestro bote de relleno de color? Pues aquí es donde entra en juego. De momento solo habíamos visto el Current Paint Mode, que lo que nos dice es que
va a dibujar con el color que esté seleccionado, pero si abrimos el desplegable, tenemos este desplegable en el cual podemos utilizar nuestros gradientes de color. Por ejemplo, voy a buscar la fachada de mi oficina, que sería esta, y vamos a darle un Vertical Line Counter Gradient. Si hago clic sobre la fachada, vemos cómo se ha aplicado este degradado de color en la fachada. Hago Control Z. Y nada, os invito simplemente que probéis, miréis, aquí hay un outline que no es para hacer un degradado, sería para hacer un trazo alrededor con el color que esté seleccionado. Todos los demás serían para funcionar con el gradiente de color y estos tres los veremos más adelante. Retornando a nuestra ventana de los gradientes de color, si le damos aquí a Open, vemos que aparecerían todos los gradientes de color que tengo activos ahora mismo. Y para modificarlo o añadir uno nuevo le tendría que dar aquí a Add o Gradient Manage. Vamos a crear uno nuevo. Iríamos aquí en Define Color añadiendo los colores que queremos que estén en el degradado. Por ejemplo, voy a seleccionar este verde, le doy a añadir. Vamos a agregar otro color. Este, añadir. Agregamos otro color. Este, añadir. Decir que este modo añadir también tenemos aquí varias opciones para variar. Por ejemplo, podría seleccionar directamente una cuadrícula o una línea, darle a añadir y se añade todos automáticamente. Para borrarlo simplemente tendríamos que ir al que queremos y darle aquí a Remove. Y la volvemos a tener a cero. Volvemos a añadir un color que si le dais un doble clic, que es muy común, a mí me pasa, se va a abrir directamente el desplegable para modificar el color. Por ejemplo, vamos a poner este en negro, le damos a OK, añadir, y vemos cómo se ha añadido, y si le doy aquí a OK, vemos cómo se ha modificado mi paleta de color. Así que tener cuidado. Vamos a hacer Control Z, volvemos aquí a añadir, vamos a añadir este rosa, vamos a añadir este amarillo y vamos a añadir este azul. Ok, segunda pestaña, Add Auto Slot. Esto lo que va a crear es un color intermedio automáticamente entre el primero y el segundo que yo tenga seleccionado en base a los colores que estén en mi paleta. De tal forma que si yo le doy a Add Auto, aquí en esta preview, voy a desactivar esto para que se vea bien. Vemos como él automáticamente ha buscado que el color que pueda hacer un mejor balance entre el primero y el segundo que tenía seleccionado es este. Si le sigo dando, va a añadir colores. Si le doy al rosa, vemos como ahora entre este azul oscuro y este rosa me ha añadido nuevos colores y también podría crear rápidamente una rampa de color. Continuamos un poco más a la derecha y aquí en funciones tendríamos la opción de fijar los colores que se han autogenerado. ¿Esto por qué está aquí? Porque si yo modifico mi paleta de color, si aparece un nuevo color que hace un mejor balance de color, me lo va a modificar el gradiente de color. Por ello, si yo quiero que esto no se vuelva a modificar, le daría aquí a Fixed Auto Slot y vemos como estas cuadrículas se han cambiado y se han quedado ya predefinidas con el color. De la otra forma, si yo vuelvo a modificar aquí mi paleta de color y añado algún color, se iba a ver automáticamente afectado este gradiente de color. Continuando más hacia abajo tendríamos la opción de Flip, es decir, para cambiar de izquierda a derecha mi rampa de color. Un Reset que va a volver el gradiente de color a su valor inicial de creación, que en este caso, si le doy a Reset, van a desaparecer todos los colores, porque yo la he creado desde cero. Sin embargo, esta paleta de color que hemos creado directamente desde aquí, si yo le doy a editar, la selecciono y le doy a editar, vemos que si yo añado aquí, por ejemplo, unos auto slot y le doy a función reset, vemos que simplemente
se queda como estaba en un principio y no se ha borrado completamente todo como en el ejemplo anterior. Y la última opción que tenemos aquí en Clear es para borrarla directamente, aunque ya la tuviese creada previamente. Y si continuamos más a la derecha, volvemos a encontrar una opción para poder editar nuestra paleta de color. Estas dos pestañas las vamos a ver en otros tutoriales mejor agrupados, ¿vale? Con un contenido más específico a estas opciones, que es más extenso. Y esto es para la previsualización, que ahora mismo no me va a dejar nada porque aquí no hay ningún color. Voy a darle a cancelar. Lo voy a volver a abrir, Edit. Y ahora vemos cómo podemos hacer la previsualización en horizontal, en vertical, para que veamos cómo queda. O si le aplicamos algunos de los patrones que tenemos a disposición, cómo quedaría este gradiente de color. Y aquí, pues, cómo es este espaciado. Lo cerramos y aquí en esta ventana de edición, pues podríamos añadir, editar, duplicar, que me salta la ventana. Por ejemplo, le voy a hacer función flip para tenerla en la otra orden. Y remove para borrar las que no queramos. Por ejemplo, esta no la quiero para nada. Y esto de color cycling, como hemos dicho anteriormente, lo veremos en otro tutorial muy interesante. Ya por concluir con nuestra herramienta de rellenado, voy a abrir otro proyecto. Vamos a abrir una capa nueva, apagamos esta. Y vamos a ver que aquí podemos aplicar patrones de colores. En este momento, como veis, ya hay un gradiente de color creado con todos estos colores que estaban aquí. Voy a seleccionar Horizontal Line Contour Gradient. Si le doy un clic, vemos cómo aparece esta escala de colores, pero aquí en User Pattern me va a aplicar estos patrones que estén aquí seleccionados a este degradado. Y esto es algo que os va a encantar y vais a usar millones de veces, ya os lo digo. Y ahora lo voy a volver a aplicar y vemos cómo te añade este patrón para que los degradados sean como más suaves y no tan contrastados como estas líneas verticales. Esto, como muchos ya se estará imaginando, es muy utilizado, por ejemplo, para los background, para hacer un cielo, esa variedad de colores que nos da. Por ejemplo, voy a abrir un proyecto para que veáis lo útil que puede llegar a ser, por ejemplo, para el tema de los cielos. Vamos a ver si lo tengo todo bien ordenado. Abro mi carpeta y desactivo algunas pestañas para que veáis el efecto que se crea para los cielos. Por ejemplo, este. Vamos a abrir otro. Este que tiene este degradado más como un atardecer. Este otro atardecer en otra gama de colores distintos a la del desierto. Aquí en una noche. Aquí en otro día despejado en la nieve. Aprovechando para un día con muchas nubes. Bueno, y esto es solo un ejemplo, pero la verdad es que lo podemos aplicar en muchas cosas. De hecho, ya habrá otro tutorial de usos creativos para Color Gradient. Te recuerdo que si te interesa este contenido, no olvides darle a me gusta y te invito a preguntar tus dudas y participar en el foro de Promotion. Sin más, que la fuerza de los Saiyan os acompañe. Chao.